Probando. Ahora sí. Ahora sí. Bienvenidos todos. Esta es la presentación que vamos a hacer hoy. Vamos a hablar un poco sobre los equipos ágiles. Va a quedar grabado en Agile & Go, en el YouTube, para que después lo puedan ver. Me gusta más hacerlo acá porque es más fácil después editarlo y todo. Ya creo que me conocen, pero mi nombre es Alejandra Spet, trabajo en Quality Assurance, cambio, implemento procesos ágiles, y ahora último ya armando mi espacio que se llama Agile & Go, para empezar a promover un poco todas estas charlas y todo esto que estamos haciendo. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Yo creo que uno de los pilares de todo desarrollo, que es la calidad, y cómo nosotros logramos que la calidad se transforme en una cultura en los equipos. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de cómo los tiempos han cambiado, muy brevemente del manifiesto de Agile Testing, la calidad como una cultura, qué es lo que no nos cuentan, cómo implementamos esta cultura en los equipos ágiles, y herramientas o tips para potenciar la calidad. Cuando nosotros hablamos de calidad, hablamos de un todo. No hablamos solamente de testear, de hacer pruebas, sino que hablamos de un modelo muchísimo más potenciado, donde en realidad es durante todo el proceso de un desarrollo, desde la creación del producto en adelante. Entonces, esto es un poco lo que existe. Nosotros tenemos una historia donde antiguamente trabajábamos un modelo waterfall o cascada, como este, donde todas las etapas se finalizaban completamente y luego de finalizadas continuabas con la siguiente. Entonces, yo no sé si ustedes lo vivieron, pero uno podía llegar a tener un requerimiento o 50 páginas de requerimientos, y dependiendo del cliente podías tener requerimientos de sistema y requerimientos de usuario. O sea, ni siquiera era solamente un solo modelo, o sea, un solo documento, sino que tenías que mezclar dos documentos que te daban una definición. Luego de este requerimiento nosotros diseñamos, y al diseñar venía todo el proceso de cómo lo íbamos a hacer, qué arquitectura, pero en un proceso completo del objeto que vamos a diseñar o del producto que vamos a diseñar, lo cual era muchísimo tiempo. Luego el desarrollo se hacía sin el foco del testing, por lo tanto desarrollaban todo y al final llegaban contigo a decirte, bueno, ahora prueba. Y esto, aunque no lo crean, es algo que sigue pasando en la actualidad, mucho. De hecho, el otro día llegaron a hablar conmigo y fue como, hola, queremos un freelance que pruebe. Dije, ay, ¿qué están haciendo? No, mira, si está todo listo, queremos que valide si de verdad lo hicimos bien o no. Estaba todo terminado, o sea, súper, súper, súper cascada. Y luego de eso viene el tema del despliegue. ¿Qué pasa en la actualidad? Nosotros entramos en un modelo donde acá yo lo tengo enfocado en el rol del QA, pero en general esto es lo que ocurre. Y es que nosotros tenemos un equipo que trabaja iterativo durante todo el periodo de tiempo y que va conociéndose y va conociendo el producto a medida que lo va diseñando, lo va desarrollando, lo va testeando, lo va desplegando en distintas etapas. Esto es muy en el modelo de Scrum, pero en general todo lo que es la metodología ágil trabaja todo lo iterativo, ¿vale? En este modelo de historia que ha cambiado el desarrollo, también ha cambiado el testing. Antiguamente en el testing era solo una etapa en el desarrollo del software y ocurría después de desarrollar, tú testeabas, pero en la actualidad uno lo ve de otra manera, lo ve como que en realidad el testing ágil te pide estar durante todo el proceso, es una calidad en conjunto, es una calidad del equipo completo. Y cuando hablamos del equipo completo, hablamos incluyendo al product owner, incluyendo al business analyst, y ojalá al stakeholder también, para que tenga como este concepto de calidad importante que te permite definir lo que estás queriendo desarrollar. Entonces, en este caso, nosotros cuando hablamos un poco de agilidad o de agile testing, porque está el manifiesto de la agilidad como tal, que es esta metodología que a mí me encanta, y está el del testing.
El del testing en realidad lo que te demuestra un poco es que pasas a tener el proceso durante todas las etapas, o sea, el testing durante sobre el testing al final, o sea, estás durante todo el periodo haciendo testing, y bueno, ahí Orlando, que está acá dentro del grupo de personas, él lo conoce muy bien, o sea, nosotros pudimos imponer o aportar al equipo una nueva forma de trabajo, donde el testing venía desde el minuto 1, gracias a que veníamos con este concepto de agilidad. Y el tenerlo al final es muy costoso. Y eso lo sabemos, siempre existe este modelo de que si tú tienes algo que desarrollas y no te preocupas en el requerimiento, sino que te preocupas después, finalmente es muy costoso arreglar un error al final del proceso que hacerlo cuando ni siquiera has desarrollado, cuando estás recién partiendo. Y ahí es donde está la cultura. Prevenir bugs sobre encontrar bugs es algo súper importante, principalmente en el modelo porque las personas de QA tienen que cambiar su metodología de trabajo, su forma de pensar, su mindset, y empezar a no querer destruir, sino que querer construir en conjunto algo de calidad. Esa es una de las cosas más importantes, porque incluso dentro de ISTQB, que es como la certificación de QA, existen dos modelos. Está el Foundation, que es como el antiguo, el primero, que te obligan a hacerlo y que no está mal, pero que te da una perspectiva muy estructurada y muy de romper. Y luego viene la Agile Testing, que es la siguiente versión, que tiene este modelo como más constructivo. Entender el testing sobre probar funcionalidades significa entender sobre la calidad en general. Entender que cuando hablamos de testing, no nos referimos solamente a probar si funciona o no funciona lo que queremos hacer. Es entender si queremos cuestionar lo que se está pidiendo desarrollar, lo que se está planificando desarrollar. Es el entender como equipo que el testing está en todo momento y no es solamente funcional. De hecho, no está en esta charla, tengo otra charla de eso, pero el testing no funcional es grandísimo. O sea, ni siquiera nos imaginamos la cantidad de coberturas que puede llegar a tener el testing no funcional, partiendo por lo más conocido, el performance, todo este tipo de pruebas de carga, todo, pero también está la mantenibilidad de los sistemas, está la interoperabilidad, hay un montón de cosas que nosotros no las tenemos dentro de lo que es funcional. Entonces, entender el testing va más allá. Yo tengo que entender buenas prácticas para saber si lo que estoy testeando también se puede mejorar, se puede tratar de otra manera, etc. Construir el mejor sistema por probar funcionalidades es exactamente lo mismo, es un tema de colaboración, es un tema de evolución y es un tema de trabajar en equipo. Y la responsabilidad de la calidad del equipo sobre la responsabilidad del tester es base. No significa que el tester no sea el que lidera la calidad, porque sí, debería liderarla el QA o el tester o quien esté a cargo dentro del equipo de la calidad. Pero es súper importante promover esa calidad al equipo y tener recepción por parte del resto del equipo. Si en este caso yo estoy en un equipo, como me pasó con Orlando, y yo no hubiese tenido a Orlando por el lado de desarrollo que promoviera las buenas prácticas, que luego las vamos a conversar, por parte del desarrollo, lo más probable es que yo sola no habría podido aportar a tener un equipo con una cultura más ágil. Porque la implementación de la agilidad en áreas como el desarrollo tiene ciertas complejidades que son súper importantes de que sean enseñadas por alguien que lo conoce en su cabalidad. Nosotros con Orlando diseñamos un curso, por ejemplo, de pruebas unitarias, o lo estamos trabajando, y en ese curso, por ejemplo, la calidad tiene que estar presente, el desarrollo, el entender los métodos, los niveles y los tipos de pruebas que existen, es súper importante para que el desarrollador trabaje. Pero enseñarlo y enfocarse en dar un resultado sobre eso
es mucho más factible que lo enseñe un technical lead que de verdad conozca sobre esto, a que el QA sea la persona que te enseña a hacer pruebas unitarias, porque el foco de las pruebas unitarias principalmente, por ejemplo, es del deber. Si tienen alguna duda, desconecten el micrófono y pregunten nomás. Es más Sí, fácil. yo sí tengo una preguntita, te interrumpo un momentito, Claro. hablando de ese nivel de prueba, por ejemplo, de la prueba unitaria, en el caso del QA, que ustedes estaban Ujú. impartiéndole a la parte de desarrollo, ¿cuál sería esa casuística que ustedes le estaban dando para ese equipo de desarrollo, para las pruebas unitarias? Porque entiendo que como, como tester, como QA, nosotros desarrollamos nuestros casos de prueba, pero para un desarrollador que está probando su código, ¿qué le entregaban? Una misma casuística que él después la llevaba a código, ¿cómo era eso? Claro, ahí, bueno, si quieres aportar el Chorli, aporta nomás. Pero ahí lo que pasa es que uno cuando trabaja en las pruebas unitarias, Pedro, aparte de probar los módulos o las clases, tú también puedes trabajar las validaciones, por ejemplo, y las validaciones las conoce muy bien el QA. Por ejemplo, trabajar ciertas validaciones que tú tienes dentro de tu sistema, que van a ir en un módulo y que llevan casuísticas. Si tú se las entregas y las trabajas directo con el developer las agrega en sus pruebas unitarias y te ahorras muchísimo trabajo. En general, el equipo. A lo que voy es que las pruebas unitarias no tienen este problema de tener data dependiente que se pueda quemar o tener algún problema, sino que es muy interno. Es mucho más fácil. Charlie, ¿quieres aportar? Sí, que puede ser hacia los dos lados. Por ejemplo, una historia la parto yo como developer, veo cuáles son los casos de prueba que voy a crear con mis pruebas unitarias, los casos borde, los que se me ocurren a mí, y me junto con el QA a revisar lo que a mí se me ocurrió. Entonces tengo un feedback ahí de si mis pruebas están bien, si me falta un caso, y el QA me complementa mis pruebas que estoy haciendo con las de él. Las puede revisar después, que yo ya las tengo listas también, y decirme si están bien y si me falta algún caso borde que a mí no se me ocurrió. Y también puede ser al revés, puede que el QA ya haya hecho trabajo previo de cuáles eran los casos que él tiene y yo los tomo y los uso para construir mis pruebas unitarias y además agrego los que me van saliendo a medida que estoy codificando. Pero la idea es que el trabajo sea en conjunto. Exacto. Eso es tal cual. Y lo más importante de esto es que te permite tener una cobertura, como dice, hay valores límites, hay clases de equivalencia que puedes ir trabajando dentro de este modelo y que puedes aportar de manera cruzada. Y el tema de poder trabajarlo después en una revisión de pares, que también vamos a conversar de la revisión de pares, también es súper importante porque normalmente las pruebas ojalá, en un modelo ágil deberían estar en un repositorio, online, en un lugar en la nube, que todos lo puedan ver, y ahí tú puedes pedir la validación de si las pruebas tienen la cobertura. Es mucho mejor hacer una previa revisión antes, como dice Orlando, de juntarse y poder revisarlos juntos, pero esa es la idea más o menos. ¿Te queda más clarito? Entendido, sí. Perfecto. Entonces, la calidad como cultura. Ayudar a entender la calidad en sus matices aporta a cada día a tener equipos más enfocados en ellas. Entonces, en este caso, vamos a hablar de tips, QA tips, por así decirlo. La empatía de poder comprender que no todos conocen la calidad es importante. Una de las cosas que el QA tiene que empezar a enseñar sin imponer, sino que a través de explicar, a través de acompañar, como un poco decía Orlando, de estar al lado aportando, es que el equipo entienda, conozca sobre calidad, sobre qué herramientas podemos usar, sobre cómo estamos trabajando, y no solo imponer, o sea, no solo no imponer, sino que no solo estar explicando, sino que incluso llegar a acuerdos de trabajo en conjunto de cómo queremos trabajar. Y eso es lo que puse después, definir cómo queremos trabajar la calidad a lo largo de nuestro trabajo de equipo es importante. O sea, como equipo nosotros tenemos que definir
y ya pronto en la conversa les voy a explicar un poco este tipo de cómo lo hacemos para cómo queremos trabajar. Después de esto, debemos tener en cuenta que la calidad comienza, ojalá desde el inception de un proyecto, y si no, desde al menos la revisión de cada historia de usuario hasta el momento en que se encuentra en producción. Voy a hablar del inception en otro momento más abajo, pero es muy importante que el equipo esté durante todo el proceso, ojalá en el entendimiento completo de nuestro producto. Porque el punto de vista del desarrollador, el punto de vista del QA, el punto de vista del UX, el punto de vista del Product Owner y el punto de vista incluso del stakeholder pueden ser totalmente complementarios y distintos. Y eso le da muchísimo valor. Por otro lado, la calidad de las pruebas es responsabilidad del equipo, pero no necesariamente todos saben crearlas, no necesariamente saben diseñarlas. De hecho, no tienen entendimiento muchas veces de ni los niveles, ni los tipos, ni de cómo se realizan. Por lo tanto, ahí es donde el QA gestiona y entrega esta cultura de aportar al equipo en cómo pensar basado en pruebas, que va un poco de la mano de lo que vamos a hablar después, que es el TDD, el BDD, la TDD, y entregar esta cultura al equipo. Existen muchas formas de entregar esta cultura. Algo súper básico que nosotros hacíamos en uno de nuestros equipos era que por cada historia, los chicos íbamos hablando cuáles microservicios íbamos a hacer, cuáles módulos de front, cómo los íbamos a trabajar, cómo se comunicaban, y luego yo agregaba los escenarios que veía a medida que ya conocíamos la historia sobre esta historia de usuario que estábamos trabajando y que iba a tener estos desarrollos de microservicios, por ejemplo, un front. Y eso permitía que el equipo entendiera qué foco le íbamos a dar a las pruebas. Y te da el tips también de entender cómo enfocas también tus pruebas unitarias, porque, mira, vamos a tratar este escenario, este otro escenario. Y de la mano de eso también, si vienen pruebas no funcionales, entender también y explicarle y darle este tips al equipo de que entienda qué pruebas no funcionales vas a hacer. Teníamos que hacer pruebas de carga o este tipo de cosas, teníamos que agregar que nosotros íbamos a hacer pruebas de performance, pruebas de carga, y las planificábamos en equipo, no solo el QA. De hecho, nosotros con Orlando las hacíamos en conjunto, eran las 3 de la mañana juntos trabajando en esas pruebas, ejecutándolas, con el fin de que tuvieran las dos perspectivas, no solamente la mía. Había que revisar muchos logs, había que revisar, hacer debugging de ciertas cosas, era súper importante trabajar juntos. Y otro tema muy, muy importante y que no pasa mucho es mantener visible la información importante para el equipo. Una de las cosas que pasa es que la gente cree que tiene que ser imprescindible. Y la verdad es que no. Tienes que ser libre y capaz de entregar tu conocimiento al resto para que te puedas ir de vacaciones. Así es simple. Porque si no, todos te van a estar llamando en vacaciones o se van a detener todos los desarrollos, así que como no va a pasar nada a producción, y eso no puede ser. Es una responsabilidad compartida, es un conocimiento compartido y es un trabajo compartido. Y ahí está el no ser una dependencia, el explicar cómo trabajamos las pruebas, dónde trabajamos las pruebas, validar que tu equipo tenga acceso a los espacios para ejecutar pruebas y ayudarte. Es súper importante que el mismo desarrollador no haga claramente sus propias pruebas. Si quiere, obviamente va a hacer sus propias pruebas en un principio para validar, pero no las finales, porque obviamente para él todo es perfecto. Y diseñarlo tampoco. Pero sí también se puede hacer cruzado. Ahora, si el desarrollador tiene mucha expertise en calidad, ahí sí se puede, y es súper importante porque tienes que aprender, el equipo tiene que aprender a pensar con pruebas, a pensar en cómo lo ejecutamos, en es viable o no es viable, cómo lo trabajamos. Y acá dice enseñar a planificar pases. Cuando hablamos de pases, hablamos de releases, hablamos de pasos a producción. ¿Por qué? Porque yo no voy a ejecutar las pruebas que ejecuté en QA en producción porque comúnmente no tengo la misma información, no tengo los mismos datos, tengo muchísimo menos datos normalmente,
tengo ciertos temas de seguridad, etcétera, que tengo que ir validando. Entonces yo tengo que tener planificado al menos mis smoke tests o mis test de humo para validar qué vamos a probar en producción, qué necesitamos, si tenemos la data, quién va a ejecutar primero, qué prueba se hace, qué prueba no, qué prueba es válida hacerla y cuál no, basado en la precondición de la ejecución de la prueba anterior. Todo eso es súper importante, súper importante. Y ojalá dejarlo escrito para que tu equipo lo entienda. Nosotros teníamos un documento que era para, siempre cuando hacíamos un pase importante, no un pase muy simple, sino que un pase que conllevara algo más, teníamos claro cuáles eran nuestras pruebas de regresión, de qué versión a qué versión pasábamos, qué tenía esta versión de nuevo, si teníamos pipelines, si teníamos versiones de Jenkins que íbamos a ejecutar, tener claras las versiones de la que yo iba, de la que yo estaba, a la que me iba a crear, todo ese tipo de cosas que te permiten entregar ese relajo de hacer un release limpio, con toda la información adecuada. Y de la mano de esto, el entregar el conocimiento de independencia al pedir datos es súper importante, porque el developer no puede depender de ti para pedir data, porque el developer también va a querer hacer pruebas de integración, espero, o funcionales dentro de su propio, de sus propias pruebas antes de entregarte el sistema, o el módulo, o lo que sea. Entonces, ese conocimiento, esa independencia, de que él sepa dónde pedir datos, cómo crear datos, lo que sea, es súper importante. Y si eso queda escrito en algún lugar, si queda en algún manual, para que no te lo pregunten siempre, mejor. Porque así se lo entrega y dice, acá está, perfecto. Y es mucho más fácil. Última lista de tips, pero no menos importante, es la revisión de la historia de usuario. La historia de usuario es importantísima. El slicing de cómo se divide una historia de usuario, cómo se crea, cómo de una épica saco mis historias, cómo las priorizo, es súper importante. Y cómo yo defino los criterios de aceptación, debiese ser trabajado con el equipo completo. El QA tiene todas las capacidades y debiese aportar y apoyar al Product Owner en la definición de sus historias, porque tiene un punto de vista distinto del Product Owner, menos sesgado, basado en, porque el Product Owner está sesgado en el lado del negocio, el QA siempre está como entre medio, entre el desarrollador y entre el área de desarrollo, por así decirlo, y el área del negocio. Y tiene que tener este punto de equilibrio entre el yin y el yang, de poder aportar en ambas partes sin sesgarse. Entonces, en la definición de historias, en la definición de los criterios, el aporte del QA en un principio es muy importante porque lo más probable, ojo, una de las personas que también tenemos que educar y que es parte del equipo es el Product Owner. Hay que educarlo en la calidad, hay que educarlo en cómo pensar, de hacer y diseñar de una manera que les permita al equipo tener todas las definiciones adecuadas. Muchas veces somos super light para poder definir, finalmente nos conlleva un error o un problema muchísimo mayor. Yo puedo, por ejemplo, decir que me diga el tipo de cliente y me entregue una acción por cada uno. Si yo no defino cuántos tipos de clientes tengo, si yo no defino qué acción quiero tener por cada tipo de cliente, lo voy a dejar a una interpretación que más encima ni siquiera vamos a tener la certeza de que es real. O sea, vamos a obtener unos datos, voy a sacar unos tipos de clientes, no voy a saber si es la casuística completa, a menos que yo lo busque. Y eso es súper importante. Buscar, preguntar, cuestionar, con respeto, obviamente, y definir. Otra persona que puede estar dentro de la primera revisión de las historias, porque, ojo, comenzar apoyando, esa es la palabra clave, son el TL y el QA, porque son las dos personas técnicas que pueden entender, y el QA más funcional además, de dudas, de forma de trabajo, de qué es lo que esperamos que haga,
el producto que nos están definiendo. Bueno, hay muchos más tips, los vamos a ir conversando a medida que avanzamos. ¿Qué no nos cuentan de este proceso? Que no va a ser de un día para otro. No es un cambio de mentalidad que va a ser fácil. Se van a equivocar y es parte del proceso de aprendizaje. Van a redescubrir cómo quieren trabajar y van a cambiar de formato y esto es totalmente normal y les permite crecer. Y esto está súper comprobado porque depende del equipo con el que estemos trabajando, no siempre les acomoda la misma modalidad o el mismo framework de trabajo. Yo he trabajado con DevOps, por ejemplo, y tengo equipos de DevOps que parten en una modalidad donde ellos quisieron ser Scrum. Probamos Scrum y me dijeron, no sirve, pero después de como 3 meses, queremos ser Kanban. Sinceramente no es que no les sirviera, faltaba pulir ciertas historias, pulir la forma de trabajo, pero es súper permitido que ellos quieran cambiar. Y lo cambiamos. Hicimos Kanban. Y se dieron cuenta que no eran Kanban, eran Scrum. Cuando iban puliendo. Pero es parte de crecer para el equipo, es parte de entenderse. El cómo quieren refinar, el cómo quieren hacer su planning. Todo eso es parte del proceso de crecimiento del equipo. Y está súper aceptado y está súper aprobado que sea así. La calidad no depende de una persona enseñarla y entregarla, sino de todos. Y a lo que me refiero con esto es un poco lo que les decía recién. Yo puedo entregar cierta cultura como QA de muchas cosas que yo entiendo, pero todos tienen la calidad dentro de ellos, en especial en distintas áreas, como por ejemplo puedo tener un product owner que tenga toda esta experiencia y también quiera aportar en explicar, en entregar la calidad, en enseñar cosas, lo mismo un TL o un mismo developer o un UX. Entonces, no es que todo esté enfocado en una sola persona y esa persona tiene que enseñar y entregar, sino que este conocimiento se entrega de parte de todos los que quieran enseñar. Por otro lado, la implementación de nuevas formas de trabajo depende del equipo completo y de la voluntad. O sea, acá si no hay voluntad, de verdad nunca va a suceder, porque el cambio de mindset, el aplicar nuevas formas de trabajo, el decidir cómo queremos ejecutar algo, qué procesos queremos incorporar, etcétera, depende de todos. Y el equipo, que esto es primordial, y no todos lo entienden. Los equipos de trabajo ágiles son horizontales, no hay jefe. El product owner no es jefe de ustedes, como desarrolladores, como QA. Es parte del equipo. Y esa es la forma de trabajo. ¿Por qué? Porque al imponer un jefe dentro del equipo, la horizontalidad y la forma de trabajo en conjunto, en equipo, con respeto, pero todos escuchándose a todos, falla. Se los decimos por experiencia propia. Totalmente. Y por último, pero no menos importante, la comunicación es vital. Totalmente vital. Si ustedes no hablan, si el equipo no se comunica, no aportan en no entiendo esto, en esto no sé dónde buscarlo, esto no sé dónde está, cómo hacemos este proceso, a qué hora entramos, cualquier cosa, es vital para que un equipo se potencie. Cuando hablamos de que un equipo sea ágil, no hablamos de que un equipo sea rápido, hablamos de que un equipo sea que fluya, que el equipo trabaje en conjunto, diseñe en conjunto, sepan lo que están creando, vean los problemas, los ataquen en conjunto, entiendan cómo hacer sus releases. Uno de los problemas más grandes, y creo que tampoco te lo cuentan, bueno, yo no puedo decir que soy ágil si hago de a 2 semanas mis sprints, termino algo, pero nunca paso a producción hasta 2 meses después. Porque acumulo.
acumulo cosas y no voy validando si están funcionando o si sirven en producción. Esa es la gracia del evolutivo, de ir creando cosas pequeñas que sean útiles y de ir aportando este MVP que vamos creando. Si no hacemos eso, no veo tanta agilidad, porque igual se arma un cuello de botella, igual se arma un modelo donde al final, no es que no sea, donde se vuelve todo más engorroso, un pase se vuelve complicado, la cantidad de pruebas se vuelve complicada, las validaciones se vuelven complicadas, la interoperabilidad se vuelve complicada, la mantenibilidad, la instalación de los sistemas, todo. Por eso es que la metodología ágil pide trabajar en releases pequeños, en historias pequeñas que te entreguen un valor, y historias completas. Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Se entiende? Sí, totalmente. Queda bastante claro. Se entiende. Ya, bacán. Entonces, para mi gusto, no lo creo que sea todo, pero para mi gusto hay 3 puntos y claves para lograr implementar la cultura de los equipos. Lograr la creación y una definición de un producto exitoso a través de distintas técnicas, e implementar buenas prácticas de agilidad en la forma de trabajo del equipo, e implementar técnicas y buenas prácticas en el desarrollo del producto. Son 3 distintas. La siguiente PPT es bastante larga, pero es para que también la tengan dentro de esto como un poco más escrita, y es ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando definimos un producto exitoso y de calidad? No vamos a saber si es exitoso hasta que no lo probemos. Y no lo vamos a probar hasta que no lo pasemos a producción. Por lo tanto, definir un producto exitoso de calidad tiene varias cosas importantes. Hacer un correcto Agile Inception con los stakeholders y con el equipo o parte de él es prioridad. Ojalá el equipo comparta la experiencia de poder hacer el Agile Inception. ¿Qué es un Agile Inception? Es un conjunto de actividades que permiten a los equipos comenzar un desarrollo de un producto de manera coherente y efectiva. Esto se puede hacer de muchas formas. Existe el Lean Inception, el Agile Inception, existe el modelo de Impact Mapping, existen distintas formas en las que yo puedo hacer esta actividad con un equipo. Y también existen distintas formas de empezar a priorizarlos. Cuando yo hablo de temas, porque acá dice tener una correcta definición de los temas, cuando yo hablo de temas, me refiero a ideas en mi proyecto más grande que una épica, ¿vale? Es aquello que dentro va a tener varias épicas y va a ser un tema en específico, una funcionalidad, por así decirlo, completa que yo quiero hacer grande, que conlleva muchas pequeñas cosas que van a ir en mi épica y luego en mis historias. Eso es un tema. Y en estos temas pueden ser varios. Yo digo, puedo hacer una app, por ejemplo, estas para pedidos ya y todas estas cosas. Quiero hacer una app que tenga para pedir en restaurante, para pedir supermercado, y todo eso van a ser temas muy grandes. Y dentro de estos temas, yo voy a ir entregando pedacitos, como las épicas, que me van a empezar a dar un valor mayor y me van a permitir validar si es que lo que yo estoy queriendo hacer como un producto es viable, va a ser exitoso y tiene este como wow que nos permite decir, estamos por el buen camino. Entonces, de la mano de tener un tema que tenga una correcta definición, es decir, yo tenga claro hacia dónde tengo el foco, la generación de historias de calidad es un tema clave para que un producto sea realizado de una manera correcta y ágil. Lo que estábamos hablando antes, o sea, yo puedo tener criterios de aceptación y los puedo pulir trabajando con el Product Owner y puedo agregar toda la información que yo espero que me permita a mí decir qué criterios son los que hacen de esta historia un ok para avanzar a producción. Y esas definiciones tienen que tener estos criterios, van a ir puliéndose a medida que yo refino con el equipo esa historia.
Siempre digo esto porque es así, no existen tipos de refinamiento, de hecho la planning, si tuviera historias muy pequeñas, o el Scrum solo lleva planning, no lleva un refinement o un refinamiento. Pero se usa mucho el refinamiento porque el equipo trata de entregar ahí un poco más refinada la historia, de entender qué tareas conlleva, o cómo la vamos a trabajar, o entender qué arquitectura debiese trabajar, o qué microservicio vamos a hacer, o cómo vamos a trabajar la comunicación entre front y API, por ejemplo. Entonces, cuando yo genero una historia de usuario, esta historia de usuario tiene que ser clara y funcional. Entonces, para mí el refinamiento tiene dos partes. La parte de refinamiento funcional, que es donde el Product Owner presenta esta historia al equipo, el equipo la cuestiona, el equipo pregunta, el equipo define, con el Product Owner, arreglan lo necesario de los criterios de aceptación si es que hay que hacerlo, o un poco el alcance de la historia de usuario, el objetivo que tiene esta historia de usuario para entenderlo. ¿Cómo se crea esta historia de usuario? Hay una cantidad de maneras para hacerlo, pero vamos a hablar una de ellas más pasada la charla. Entonces, luego viene el refinamiento técnico, que es el refinamiento ya del equipo técnico, por así decirlo, donde puede estar el QA, puede estar los developers, incluso puede estar el UX si es necesario, y puede asistir el Product Owner si quiere, pero ya se ve la parte más técnica, cómo lo vamos a hacer, el cómo, el entender un poco qué tareas va a llevar y cómo lo vamos a manejar. La generación de esta historia, entonces, es base, es clave. Ahora, hay que tener en cuenta el tamaño, la definición y los criterios de una historia de usuario, porque son claves para el desarrollo. Un poco lo que les estaba contando. Es una historia que debe ser pequeña y entregar valor. Una historia no es una capa, ¿vale? No es una API normalmente. Te entrega una funcionalidad que te da valor. Si esa API como tal entrega un valor que se comunica con muchas cosas, quizás podríamos meterlo, pero las historias están enfocadas en el usuario, en entregarle un valor al usuario. Entonces, los objetivos asociados al producto, llevar un monitoreo que nos permita revisar la recepción del producto por parte del cliente es importantísimo. Y eso es lo que nos permite definir si el producto va a ser o no exitoso. Pedro, cuéntame. Sí, consulta sobre lo del refinamiento. Entonces, el refinamiento se puede hacer, bueno, durante el sprint, sobre las historias de usuarios del sprint en curso, tanto No. como para... No, ahí No. venía, esa era la pregunta. O para la... Ok. O para las historias del próximo sprint. ¿Cómo es la cuestión? Del próximo sprint, pero ojalá dos sprints más allá. ¿Por qué? Nunca se hacen por sobre tu mismo sprint. Esa es la peor práctica y muchos la hacen. ¿Pero qué implica eso, Pedro? Si yo refino y en el mismo, estoy en mi sprint, tengo una historia priorizada y la refino mientras estoy haciendo la historia, es como ilógico porque yo no sé ni siquiera si tengo todas las herramientas para poder ejecutar esa historia. Vamos a hablar un poco del DOR y el DOT que te van a permitir entender esto. ¿Vale? Buenísimo, sí. Y puedo hacer una charla después más a fondo sobre esos temas. Tengo otra charla que es sobre eso. Podríamos hacerla. Entonces, buenas prácticas en el equipo de trabajo para la calidad del equipo. Definición de una forma de trabajo. Vamos a hacer Scrum, Kanban, XP, lo que ustedes quieran, Lean, bla, bla, bla. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo realizaremos los pases? Lo que estábamos hablando. ¿Qué acuerdos vamos a tener para los pases a producción? Van a ser de día, van a ser de noche, no son los viernes, no el fin de semana. Primero pasamos las API, después pasamos los front, vamos a hacer pruebas de smoke test, a quién le tenemos que pedir data, enfoque, etc. ¿Cómo vamos a realizar los pasos? Definiciones de desarrollo son importantísimas. ¿Cómo vamos a reutilizar? ¿Cómo van a ser nuestros headers? ¿Vamos a hacer logs? ¿Qué información queremos obtener de nuestros logs? ¿Vamos a hacer monitoreo? ¿Cómo va a ser este monitoreo? Esas cosas son súper importantes. Me voy a devolver un poco porque quiero decir algo.
Sobre el tema del último punto que dice los objetivos asociados al producto y llevar un monitoreo asociado al producto, eso es muy importante porque es esperable que los objetivos de la empresa, los OKRs, los KPIs, los objetivos, como sea que quieran llamarlos, la empresa, van enfocados en tener para cada equipo ciertas metas. Si yo tengo una meta de negocio a la que quiero llegar con mi producto, nosotros debemos hacer, y es una muy buena práctica, hacer que el equipo se sienta parte de lograr que eso pase. Porque es la única forma de que desarrollemos algo de calidad, empático con el cliente, empático con el negocio y con lo que queremos lograr. Y para eso yo debo monitorear. Vamos llegando a la meta, lo están utilizando, qué parte no usan, se hacen de distintas formas, con funnels, a través de distintos tipos de analítica, etc. Pero es muy importante y es parte de la calidad, porque es lo que nos permite mejorar. Ahora sí vuelvo. Aparte de las definiciones de desarrollo, que son súper importantes, es decir, oye, si tenemos varios microservicios que repiten las entradas, mejor creemos una librería y le hacemos las pruebas unitarias a una sola librería y nos alimentamos de ella para llenar los datos y así nos ahorramos pruebas y nos ahorramos desarrollo porque tenemos un solo foco de cómo se valida cada uno de estos datos, por ejemplo. O, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer impresión. Ya, la voy a agregar y la agregas dentro de tu código. No, eso es una librería aparte y nos alimentamos de esta librería porque para dejarlo listo para que alguien más lo pueda reutilizar u otro equipo. Ok, vamos a hacer una librería o no sé, que nos permita imprimir. Ese tipo de cosas son súper importantes. Cuando yo defino un desarrollo, también es importante entender qué voy a loguear. ¿Qué información necesito loguear? ¿Errores? ¿En qué niveles? ¿Voy a loguearlos paso a paso? ¿Voy a loguear si tengo, por ejemplo, el Product Owner te dice, necesito saber cuántas tarjetas o aperturas hacemos en tanto tiempo? Yo necesito loguear eso, porque necesito sacar la estadística a través del monitoreo que vayamos a hacer. Entonces, todas esas definiciones de desarrollo son súper importantes y es parte de la calidad porque no haces un retrabajo después. Otro punto súper importante son los acuerdos de trabajo de equipo y de convivencia. El respeto, las horas de trabajo, hasta qué hora trabajo, a qué hora ya no tengo que contestar, el escribir a cualquier hora en el chat del grupo, vamos a tener o no tener este típico grupito de WhatsApp, o vamos a tratar solamente con Slack, o solamente con Teams, whatever. Esos acuerdos son súper importantes, porque te permiten la convivencia y no faltar el respeto a tu equipo. Yo he conocido gente que, por ejemplo, tiene problemas de sueño, y realmente no despierta temprano, y se conecta a las 11 cuando el grupo parte a las 9. Pero lo habla con el equipo. O sea, yo tengo este problema, pero porque en realidad no duermo bien, me cuesta dormir, y etcétera, y el equipo llega a un acuerdo. ¿Cómo tratar ese tema? Porque tienes que hacer del equipo algo constructivo para que no exista el problema de que después con él, la persona que tiene este problema de sueño, choquen o peleen. ¿Cómo crearemos las historias de usuario? Puede ser algo que se vea a nivel de equipo o se vea a nivel de empresa. Todo depende. Lo mismo las definiciones de desarrollo, todo este tipo de cosas. Incluso los pases a producción. Pero si el equipo tiene sus propios acuerdos, es importante agregarlos. El cómo crear las historias, cómo las van a definir, cuántas veces las van a ver, van a hacer refinamientos, cuántas veces a la semana, todo ese tipo de cosas son importantes tenerlas en cuenta. Una definición clara de listo y hecho, el DOR y el DOT, un poco lo que hablábamos. ¿Qué implica que yo puedo partir una historia y qué implica que yo tengo una historia lista para pasar a producción? Eso es el DOR y el DOT. ¿Qué tipos de testing vamos a realizar? ¿Vamos a automatizar o vamos a hacer solo cosas manuales? ¿Y cómo vamos validando nuestros evolutivos? Creo que ya llevamos 1 hora casi y todavía quedan PPTs. ¿Tienen tiempo? ¿O
nos detenemos a las 8. No, yo tengo tiempo, yo no tengo problema. Voy a seguir entonces porque va a quedar grabado para el resto si es que tienen que ir, pero lo siento, ha sido intensa, pero trato de explicarle lo mejor posible. Ok, estos son herramientas o tips para potenciar la calidad. Una de las cosas más importantes son las pruebas estáticas en la historia de usuario, lo que estábamos conversando. Revisión constante de las historias de usuario, historias de usuario pequeñas, slicing de las historias de usuarios que nos permita poder trabajar de manera efectiva con un equipo. Eso está para otra charla, todo esto. Especificaciones concretas, sin frases vagas ni imprecisas, es lo más importante en una historia de usuario, con criterios de aceptación funcionales y no funcionales para entender un poco cuál es el performance que quieres tratar. Por ejemplo, si vas a tratar una aplicación enfocada en quién, en qué tipo de mobile, para qué tipo de persona. Es distinto hacer una aplicación para una alta gama que para una baja gama de celulares. Entonces, todas esas cosas son súper importantes. Y otra cosa muy importante es que las historias de usuario tienen que estar validadas con las áreas como riesgo, fraude legal, entre otras. Muchísimas más existen. Pero mínimo con ellas si es que la historia de usuario implica algo sobre esto. Si implica un fraude, si implica movimientos de dinero, si implica un riesgo, si implica un ethical hacking, etc. Cuando nosotros empezamos a trabajar para potenciar la calidad, nosotros tenemos que entender cómo vamos a trabajar las pruebas automatizadas. Para trabajar en este sentido, nosotros tenemos que entender que la automatización de pruebas es un pilar de la agilidad porque te permite avanzar mucho más rápido que de manera manual. La parte más primordial viene de las pruebas unitarias, son la base de las pruebas automatizadas. Luego existen las de sistema, las de integración, las de front y todo este tipo de pruebas automatizadas. Y al final las manuales así, ojalá poquitas. A eso deberíamos llegar. Pero no todo se automatiza. Y es importante definir el tiempo adecuado para hacerlo. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, no, yo, ustedes me entregan y yo armo al tiro las pruebas automatizadas, no unitarias, sino que funcionales, por ejemplo, y lo pasamos a producción con todas las pruebas. Súper bien. Pero tengo que tener en cuenta si ese sistema va a ir cambiando muy seguido en el tiempo, porque va a ser un costo muy grande tener que estar cambiando eso cada rato. A veces es mejor esperar a la estabilización antes que hacerlo en ese momento. Pero depende de ustedes entender como equipo cuándo lo quieren hacer. ¿Qué tipo de automatización vamos a hacer? Vertical, horizontal, vamos a pasar por todas las capas, front, backend for frontend, microservicio, no sé, web service, todo lo que tenga, o vamos a hacer un tipo vertical pasando por todos los fronts en un clic, clic, clic. Todas las opciones son válidas, son distintos tipos de automatización. ¿Qué herramientas vamos a utilizar para poder hacer la automatización? Lo vamos a trabajar por capas o transversal, con patrones de diseño, con qué tipo de automatización, record and play o código, qué framework vamos a utilizar, Selenium, o vamos a utilizar Tescafé o Protractor, o vamos a utilizar muchísimas más herramientas. Y otra cosa importante es la nomenclatura que van a utilizar en la automatización. Cómo van a escribir las pruebas, cómo vamos a generar los nombres, los pasos, los casos, para que quede claro lo que estamos haciendo. Si se dan cuenta, acá abajo existen 3 tipos de pruebas, TDD, BDD y ATDD. Es el foco principal en las pruebas automatizadas para agilidad, es una muy buena práctica. Vamos a hablar rápidamente de TDD, no es algo en lo que yo me dediqué, pero sí les voy a explicar un poco sobre esto. Voy a arreglar después la falta de ortografía porque ese desarrollo asado, lo siento. Usado para pruebas unitarias, forma de realizar el desarrollo basado en pruebas que implica la refactorización como buena práctica. Se diseña la prueba, se valida que falla, para luego implementar el código que hace que la prueba pase correctamente. Esto que nos permite un código más limpio, con menos basura, directo y enfocado en lo que queremos validar y en lo que queremos testear. Y acá es importante el trabajo del QA y el developer
por lo que ya conversamos. Los developers que trabajan las pruebas deben tener la noción primero de cómo se hace una prueba unitaria antes de hacer TDD. No es llegar y volar, ¿vale? Porque es muy importante entender y conocer sobre pruebas unitarias primero. Por otro lado tenemos BDD y TDD, los tengo juntos así abajo, porque en realidad son súper importantes los dos, pero están muy, muy, muy juntitos, ¿vale? BDD significa Behavior Driven Development, que significa que yo me enfoco en el comportamiento del objeto de prueba, por lo que estoy validando. Ese es el lenguaje get, given, when, then. Y la gracia de estar enfocada en el comportamiento es que pueden ser escritas por cualquier persona, tanto por un owner, por un WAP, por un cliente, por quien queramos, que entienda Gherkin obviamente, y que lo pueda trabajar. Gracias al BDD se pueden reutilizar los steps y los pasos con los que estamos trabajando las pruebas, y su ventaja es que las definiciones se escriben en un lenguaje común y describe cómo esperamos que sea el comportamiento de nuestro objeto de pruebas. Y luego hacemos una comparación entre el esperado y lo que sucedió en la realidad, y una de las herramientas más usadas es Cucumber, que muchos las usan muy mal y la usan para escribir los casos de prueba y no como BDD. La gracia del BDD es escribir primero la prueba en BDD y luego el desarrollo de el desarrollo de código de la prueba que estamos haciendo. ATDD, por otro lado, está basado en los criterios de aceptación. Y lo mismo, usa el lenguaje de Gherkin, está enfocada en el comportamiento, igual que la de BDD, y la gracia del ATDD es que se llama Acceptance Testing Driven Development. Es decir, son pruebas de aceptación muchísimo más de alto nivel, y estas normalmente son escritas incluso en tus pruebas de usuario. Y te permiten poder trabajarlo, perdón. Al hacerlo, los criterios de aceptación te permiten casi ya tener una idea de qué tienes que validar y qué tienes que probar. Como macro, como para decir, con esto ya está funcionando mi sistema. Y puedo pasarlo a producción. Su ventaja es que las definiciones se escriben en lenguaje común y describe cómo se comporta el objeto de prueba de manera que sea comprendible para todos. O sea, lo pueden entender hasta el product owner, el cliente, y más. Luego tenemos la revisión de código, donde tenemos pairing, que es el trabajo en el pairing es trabajar de a dos en una sola máquina, y normalmente es uno el que lleva todo el código y el otro va mirando y van trabajando en conjunto para ver si tienen algún error, y al trabajar, siempre dicen, dos cabezas piensan más que una. Bueno, es más o menos así al hacer el pairing y trabajar en conjunto. El pairing se puede usar para varias cosas. Se puede usar para poder, por ejemplo, trabajar con alguien que viene llegando y que es nuevo. Se puede hacer, por ejemplo, para poder trabajar con dos personas experimentadas, por ejemplo, también, que quieren ir revisando el código en conjunto. El otro es Code Review, que es cuando hacemos lo que estábamos hablando antes, Pedro, que es revisar el código del otro y validar si está ok dentro de lo esperado. Por ejemplo. Por otra parte, tenemos las herramientas de revisión. Acá va un poco de la mano de las pruebas unitarias. Las pruebas de revisión la revisión de código normalmente se hace con herramientas como SonarQube, Veracode u otras, y te permite poder validar la cantidad de porcentaje de cobertura que tienes dentro de tus pruebas. ¿Cómo se hace esta cobertura de revisión del código?
a través de la revisión de caminos. Normalmente se hace con herramientas como SonarQube, por ejemplo, porque va a ir por cada camino o cada sentencia que tiene mi código y va a ir validando si paso al menos una vez por ellas. Después abajo yo pongo OWASP Dependency Check. Y por ejemplo ahí, en el OWASP, es una herramienta que nos permite a nosotros ver dependencias, vulnerabilidades, y nos permite apoyar un poco en ese modelo. También son herramientas que se usan mucho. Otra cosa que agrego acá, que la trabajamos en su momento y que encontré que era útil, pero le puse abajo que toma bastante tiempo ejecutarlas, son las pruebas de mutación. Las pruebas de mutación son pruebas que van a tomar tu prueba unitaria y, valga la redundancia, la van a mutar. Con el fin de poder ver si de verdad te da un resultado distinto, si funciona para hacer una prueba que te entregue un... A ver, ¿qué pasa? Muchas veces las pruebas unitarias te escriben la prueba unitaria y te ponen return. Pasaste por el código, pero no estás haciendo nada. ¿Pedro? Sí, ahí quería hacer una pregunta sobre la revisión de código, sobre el alcance de las pruebas, digamos. O sea, en código me parece que es un poco más sencillo determinar ese alcance, porque dependiendo de cada instancia, la que haya X cantidad de casos, vas a tener una cobertura, digamos, la cobertura de las pruebas. Pero en caso funcional, de caja negra, digamos, ¿cómo determinas ese alcance o cobertura de pruebas? ¿Cómo se determina esa cobertura de pruebas? Hay varias modalidades. Dependiendo del método o de la técnica que utilices, es la cantidad de cobertura que puedes obtener. Tú puedes usar clases de equivalencia y tienes un porcentaje de cobertura con respecto a ello. Pero hay varias formas. El mínimo es hacer una matriz que se le llama como de relación de requisito o historia de usuario y criterios de aceptación de esta historia con respecto a las pruebas. Antes se hacía como requisito versus casos de prueba y cuántos de esos eran cubiertos por cada requisito, cuántas pruebas tenía cubiertas. Es una manera muy, ¿cómo decirlo? Burda de hacerlo. No existen herramientas que te lo calculen. No hay una herramienta que te calcule la cobertura de pruebas funcionales porque eso es imposible. Por eso siempre es importante el QA que los vaya creando. En este caso, la herramienta de revisión es mucho más fácil por lo que te decía, que es un código y revisa los caminos, o revisa las sentencias, o los bucles. Entonces es mucho más fácil de poder saberlo, pero las pruebas funcionales solo existen esas técnicas. Si yo tengo, por ejemplo, en caja negra mi modelo de clase equivalencia, yo puedo obtener el porcentaje de pruebas que estoy haciendo. También puede suceder basado en una tabla de decisión, que también es otro método de caja negra. Y así. Pero ninguno de ellos te dice que tienes toda la cobertura. Te dice solamente cuánto estás cubriendo de las casuísticas que tuviste basadas en ese modelo. ¿Se entiende? Buenísimo. Sí, sí, buenísimo. Sobre todo, está bueno también dejar bastante claro este tema, porque está el típico que dice, no, vamos a tratar de salir siempre sin errores. Esto va con Eso es que salga mentira. 100%. Exacto. Ni el 100% existe, ni tampoco existe el sin errores. Existe el no encontré más errores. Ese sí existe. Pero no el sin errores. El yo no encontré más errores es lo que se puede ver. Y todo depende también de la complejidad o de la profundidad con la que hagas las pruebas. Haciendo pruebas en modo caja negra, nunca vas a tener toda la certeza. En cambio, en caja blanca sí, pero es bastante más complejo y tienes que tener otros conocimientos. Esa es la diferencia. ¿Vale? Ok, volviendo entonces, pruebas de mutación. Permiten evaluar la calidad de las pruebas unitarias existentes y su verdadera cobertura. ¿Por qué? Porque yo puedo tener muchas pruebas unitarias que tengan un return y en realidad no haya prueba unitaria y me las esté cubriendo porque pasé por el camino. ¿Vale? Entonces, revisa los puntos menos transitados, revisa
toda la información, hace una mutación y ve si la prueba es realmente buena o real, y si de verdad sirve como una prueba unitaria o de verdad no hace nada. Si yo la muto y no hace nada, de verdad la prueba no está sirviendo. Y la gracia que tienen las pruebas de mutación es que te pueden entregar propuestas de pruebas faltantes, ¿vale? Pero, toma harto tiempo ejecutar. Y eso es algo que nos pasó en la vida. Entonces, sabemos que no es fácil porque te toma mucho tiempo. ¿Cuándo puedes usarla? Quizás cuando tienes muy pocas pruebas unitarias y estás partiendo, pero después se hace insostenible a medida que pasa el tiempo. Otro tema que te entrega calidad es ethical hacking. Ahora, ethical hacking normalmente es un equipo que está dedicado a esto, ojalá que esté fuera o que se encuentre fuera de la empresa, o me refiero externo, puede estar dentro de la empresa, pero como externos, porque es por un tema de que ellos no tienen que querer provocar este fraude. Por lo tanto, su interés no debe estar dentro de la empresa. Ethical hacking nos permite a nosotros prevenir, valga la redundancia, el hackeo que se pueda ocurrir por la aplicación, nos entrega las buenas prácticas, porque, ojo, existen definiciones que el equipo de ethical hacking debería entregarle a los equipos para poder decirles, esto sí lo pueden hacer, esto no lo pueden hacer, no pueden exponer estos datos en producción, esto sí, etcétera, etcétera. Y ellos prueban de modo caja negra, pero prueban de modo caja blanca con las herramientas que ellos tienen. OWASP Dependency Check es una de las herramientas que ellos ocupan, la que puse arriba, que es revisión de código, donde ellos ven las vulnerabilidades y validan qué está pasando, si se puede o no hackear algo. Piden, por ejemplo, trabajar con tokens si trabajas en una aplicación para ir en el paso a paso entre las páginas y que no puedas intervenir. También te pueden pedir, por ejemplo, que entre cada pantalla generes un código único que te permita no poder hackear porque es un código que es indetectable, aparte del token que te permite ayudar. Todo este tipo de cosas las hace ethical hacking. Entonces, perdón. Es importante que si este equipo de ethical hacking está fuera del equipo de desarrollo, siempre estén en comunicación para que puedan entregarle desde parte del equipo toda la información a ethical hacking para que pueda desarrollar estas pruebas, tanto el usuario, el ambiente listo, estable, las casuísticas que yo como QA hice para validar, y la data que le voy a entregar porque él va a hacer sus pruebas. Y me va a decir, oye, ya, ahora entendí, necesito para esto, por ejemplo. Después, en el ethical hacking, bueno, con el tiempo, bueno, las personas que hacen ethical hacking estudian ciberseguridad, y también el equipo puede empezar a hacer estas buenas prácticas, ¿ya? Que las van aprendiendo a medida que ethical hacking va trabajando. Ojalá hacer charlas y todo este tipo de cosas. Ahora, otra cosa que para mí es primordial y que no ocurre mucho, pero sí es súper importante, es las pruebas de contrato. Que cada módulo funcione correctamente de manera individual no garantiza que el sistema se vaya a comportar adecuadamente conjunto. Las pruebas de contratos también son llamadas Consumer Driven Contract Testing y está enfocado en los developers principalmente. Es una batería de pruebas que especifican el comportamiento de una interfaz y permite que aquellos que la consuman puedan validar si están realizando correctamente el desarrollo al consumirlo. Existen herramientas como PACT o Spring Cloud Contract, por ejemplo, que se permiten para trabajar esto y se utiliza en microservicios en un entorno ágil. Y eso permite que si yo hago un cambio en una API, por ejemplo, y me está consumiendo distintos fronts, cada vez que el front vaya a pasar a producción o en QA, no sé, ejecuta estas pruebas de contrato y valida si no han habido cambio en mis APIs, para que el sistema no se caiga. No necesariamente en mis APIs, pueden haber en el web service o en el core o en algún lugar que me esté provocando un problema, y al ejecutar estas pruebas de contrato, yo valido si de verdad la API está esperando lo que yo le voy a entregar. ¿Vale? Pruebas automatizadas, funcionales, otro tema de calidad.
Si se dan cuenta, son muchos temas de calidad, por eso yo no ahondo, porque ya llevo como 1 hora y media y todavía no ahondo mucho en todo, pero todo esto produce un equipo ágil. Todo esto produce que el equipo entienda de calidad y entienda cómo potenciar su modelo de trabajo. Cuando yo tengo pruebas funcionales automatizadas, tengo que definir cómo las vamos a incorporar en el proceso de desarrollo, las vamos a crear en pipeline aparte, en un repositorio aparte, embebidas dentro del código, las vamos a ejecutar siempre, las vamos a ejecutar cuándo, qué estrategia vamos a usar para crear los casos de prueba, cuándo vamos a crearlos, qué herramientas vamos a utilizar, qué modalidad vamos a ejecutar de casos de prueba o de creación de casos de prueba. En mantener un set de pruebas de regresión es súper importante y que estén actualizadas todo el tiempo con el fin de que no tengas que ejecutar todas las pruebas para validar algo, sino que solamente las más importantes. Pruebas de mobile, estas pruebas son importantes para tener en cuenta. ¿Por qué las agrego? Porque hay muchas cosas que no vemos. La gente cree que cuando uno prueba mobile, prueba la app y las funcionalidades y listo. Pero yo tengo que probar Wi-Fi, 3G, 4G, ahora 5G, datos móviles, interacción con otras aplicaciones, si llaman, si hay WhatsApp, si hay SMS, si se cierra la aplicación forzadamente, si estoy trabajando con transacciones y pierdo el internet, qué pasa con la transacción, dónde queda la transacción, se perdió, siguió, se registró, todo ese tipo de cosas. El user experience, si los botones están muy pequeños, si pruebo horizontal, si pruebo vertical, si pruebo las acciones básicas, si minimizo y abro la aplicación, etc. Granjas de celulares son súper importantes, ya lo vamos a hablar, las granjas son geniales. Y otro tema súper importante son los gestos básicos. En mobile, yo debo probar que en todos los celulares la aplicación quede cómoda para una mano al menos. Entonces, yo por lo menos con eso puedo validar si la aplicación queda cómoda, si tengo que estirar demasiado los dedos. Esos gestos básicos, que yo los agregué así nomás acá, están estandarizados. Y también es algo que uno debería probar para entregar y potenciar la calidad de lo que estoy entregando. Pruebas de múltiples navegadores, y acá entra un poco lo que les estaba hablando de la granja. Hay una granja que se llama como granja de celulares, que te permite en realidad no solo trabajar con celulares, sino que con browsers distintos para Mac, para Windows, para Linux, con browser en Chrome, en Edge, o en Explorer 11 o en Explorer 6, algo que en realidad nosotros no tenemos a mano, y menos ahora en tiempos de pandemia, de tener una vasta gama de celulares a nuestra mano para poder ejecutar pruebas. Estas granjas de celulares te las entregan, ¿ya? Y te entregan distintos modelos, te entregan Samsung, te entregan iPhone, te entregan esto y esto otro, y distintos tipos de ejecuciones. Y eso es lo que puse acá. Algunas son para pruebas manuales, puedes hacer pruebas automatizadas, pero lo más importante es que tú tienes que definir qué es lo que esperas de browser, de esta granja de celulares. Está Browser Stack, está AWS Device Farm, SauceLab, entre otras. Puedes buscar ahí un montonazo. Y otro tema que da calidad, que ya lo he hablado muchas veces, pruebas no funcionales. Pruebas que nos permiten validar aquello que no implica una funcionalidad, y que va desde el performance del producto hasta la cantidad de clientes que queremos que la plataforma soporte. Existen herramientas que nos permiten crear y ejecutar estas pruebas, JMeter, Gatling, BlazeMeter, K6, entre otras. Otra cosa que nos entrega calidad es la ejecución de las pruebas automatizadas. Cuando hay un cambio de código, ¿qué pruebas vamos a ejecutar? Bueno, hay que ejecutar las pruebas unitarias. Sobre las pruebas funcionales, definir estrategia de ejecución basada en las necesidades. Lo vamos a hacer por tags, lo vamos a hacer por función, lo vamos a hacer por solo regresión y pruebas smoke test. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Eso es un tema súper importante. ¿Cómo vamos a manejar los datos? ¿Los vamos a tener dentro de las pruebas? ¿Los vamos a tener fuera de las pruebas? ¿Cómo los vamos a manejar? Obtener reportes de mis ejecuciones automatizadas para ver si tengo que si algo falla, cómo mapearlo, cómo mejorarlo. Y otra cosa muy importante es el health check.
que no lo había hablado, pero que es súper importante, tener un health check de los microservicios y saber si están vivos o no, es súper primordial. Porque uno puede saber si me está contestando o no, porque si un microservicio se cae y yo genero una alerta que a mí me permita, no sé, a través de VictorOps o lo que sea, avisarme que el microservicio no está funcionando, y esto para producción y para todos los ambientes, yo puedo hacer algo para mejorarlo rápidamente. Por eso son importantes los health check. Existen, yo le digo health check inteligentes, que en realidad es el health check que no solo se mira a sí mismo, sino que mira a su alrededor y dice, estoy vivo, y la base de datos que está a mi lado también, y el servicio que está acá también está vivo. Esos health checks son mejores, pero no son muy comunes de que se hagan. Pero si se pueden hacer inteligentes y que le pregunten a sus compañeros de al lado cómo se encuentran, es mucho más sano, en especial porque muchas veces en cosas como las bases de datos no tenemos health check. Y esto sí nos permite validar al menos si está o no funcionando. Y por último, pero no menos importante, la integración continua. Sin integración continua, yo creo que todo el resto es difícil, porque un pase a producción es más complejo, porque es más difícil llevar las versiones, porque es más difícil poder validar qué es lo que estoy pasando, revisar y comparar resultados, hacer pairing, hacer code review, hacer un montón de cosas. La integración continua es súper importante para mantener la calidad. Generar los pipelines nos permite ejecutar de manera automática los casos de prueba, ejecutar las pruebas unitarias, mantener un control frente al desarrollo, de que no se, entre comillas, pisen el código entre developers por que no se fijaron, sino que esto te permite tener un registro de toda la información, no permitir hacer un merge entre códigos si no los han revisado, si no los han arreglado, si tienen inconsistencias. Te permite pasar entre ambientes de manera más limpia, tener un flujo de pase entre ambientes definido, aporta un modelo de trabajo. ¿A qué me refiero con eso? A que yo necesito definir, y no sé a quién no le voy a pasar esto a nadie como responsabilidad, pero pueden ser los DevOps. En el caso de una de mis empresas, por ejemplo, o de varias de mis empresas, lo hemos hecho calidad con DevOps y TLX, para trabajar en el concepto de cómo vamos a hacer el pase entre ambientes, qué va a pasar, quién va a tener los permisos, cómo lo vamos a definir, para que no te ensucien, no sé, el ambiente de QA y ese tipo de cosas. Flare es una herramienta que avisa las vulnerabilidades sobre los contenedores y es súper útil para este tipo de cosas. Pueden usar Isinga, pueden usar distintos tipos de monitoreo, VictorOps para generar alerta y otras cosas más. Entonces, existen muchas formas más de potenciar la calidad de los equipos, pero sin el trabajo de equipo y colaborativo, nada de esto es posible. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Todo bien? Oh, bastante claro, bastante informativo. Y bueno, no, está buenísimo. Qué bueno. Muchas gracias. Espero que esté bien. Yo creo que ya es hora. Ya llevamos 1:20, así que, ¿no? Sí, 1:20. Muchas gracias a todos, y voy a subir esto en YouTube, así que ahí lo van a poder revisar y lo van a poder ver y volver a ver si les sirve o no. Así que muchas gracias. Que No, estén muy buenísimo, gracias.